De acuerdo con las estadísticas, el adulto humano promedio tiene un solo testículo. Hemos visto también, de acuerdo con cálculos estadísticos, que el 50% de los diseñadores gráficos son pelirrojos y además, para asombro de todos, que unos 600.000 argentinos, por ejemplo, que han sido expuestos al agua potable, van a fallecer este año. Las tres estadísticas que vimos recién son ciertas, pero hay un problema fundamental con ellas, que están mal construidas y por eso son engañosas. Básicamente porque el promedio al que me referí de los humanos no tenía en cuenta, o sea, tenía en cuenta tanto hombres como mujeres, por lo cual entonces el promedio es el que dije. La muestra, en el caso de los diseñadores gráficos, la muestra era de 2 personas, con lo cual, como ven en la gráfica, en la imagen, el 50% precisamente era pelirrojo, pero no conduce realmente, si la magnitud, si el tamaño de la muestra no es suficientemente grande, entonces la relevancia es escasa. Y por otra parte, finalmente, el hecho de que haya 600.000 fallecimientos, como todos los años en Argentina, en general, en promedio, y que esté correlacionado, esas personas van a consumir agua potable en el curso del año, de lo que pudieron vivir del año, la correlación no es causación. Estas 3 imágenes muestran precisamente algunas de las falacias con las que se engaña al público, en definitiva, algunas veces con un uso inapropiado de las estadísticas, ¿no? Es decir, un uso inapropiado en este caso de los promedios o del tamaño de la muestra o de la correlación espuria, la correlación realmente, la insinuación de que hay una causalidad en una simple correlación matemática, en una suerte de igualdad en el tiempo. ¿Cuáles son las probabilidades, en definitiva, de ganar la lotería, por ejemplo, por otra parte? Algo interesante en este aspecto es que las probabilidades de ganar la lotería en función de qué lotería y en qué país, etcétera. En Estados Unidos, por ejemplo, es 1 en 176 millones la gran lotería nacional, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos es la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de 300.000 a 1, en tanto que la probabilidad de ganar la lotería es de 45 millones a 1. Quiere decir, en definitiva, que es realmente mucho más probable, 4 veces más probable, según calculamos nosotros para una lotería en particular, morir en un accidente de tráfico camino al kiosco para comprar un billete de lotería que ganar la lotería misma. Lo mismo pasa con el casino, etc. Pero fíjense qué interesante. Ahora veamos un minuto en términos de probabilidades. Es bastante más probable tener cuatrillizos idénticos, la probabilidad es 1 en 2 millones, que ganar la lotería. Es 1 en 17 millones las probabilidades en Estados Unidos para un latinoamericano de convertirse en astronauta. 1 en 6 millones en los países de más o menos 45 a 50 millones de habitantes, la posibilidad de ser elegido presidente. 1 en 1 millón de que te parta un rayo, o sea, de morir por un rayo eléctrico. 1 en 11 millones las probabilidades de ser atacado por un tiburón. Y 1 en 25 millones las probabilidades de morir en un ataque terrorista aéreo. Bienvenidos entonces a Cómo sobrevivir a las estadísticas, una emisión de nuestra serie Science to the People, Ciencia para la Gente, donde vamos a tratar de educarnos de manera directa y sencilla, no compleja, de los rudimentos de esta fascinante disciplina que es la estadística matemática para la vida diaria. Es decir, cómo nosotros podemos ilustrarnos, salir del analfabetismo científico que es tan prevalente en nuestra sociedad, para tener una mejor funcionalidad como ciudadanos, ¿no? Pasa lo mismo con el casino, que si bien nos da un divertimento en particular, tiene las probabilidades de ganar son realmente remotas, ¿no? ¿Por qué jugamos entonces a la lotería? ¿Por qué vamos al casino entonces? Bueno, la investigación psicológica sugiere que más allá de la general ignorancia de las probabilidades, lo que hacemos es, bueno, vamos allí por desesperación económica, por ilusión propagandística, es decir, nos convence la propaganda de que es apetecible hacerlo, e incluso por adicción al juego. Esto tiene un nombre, se llama ludopatía. Pero en definitiva, y no estamos diciendo, bueno, no hagamos juegos de azar, lo que estamos diciendo es conozcamos las probabilidades, ¿no? Se ha dicho muchas veces que los seres humanos somos seres racionales, Homo sapiens sapiens, con emociones. Pareciera ser que el Homo economicus, que se ha propugnado, no existe en realidad, que somos
entidades emocionales con la posibilidad de pensamiento racional. Veamos un poquito más en profundidad todo esto. Aun cuando entendemos que las chances son ridículamente bajas, que la casa siempre sale ganando, las personas, los seres humanos, jugamos igualmente porque disfrutamos la excitación, el riesgo y la esperanza. Aquí está involucrada la dopamina, de hecho. Hay un levantón de dopamina y eso nos da un boost, ¿no? La lotería en su conjunto, esto es un asunto menor, la lotería en su conjunto es una industria de 80.000 millones de dólares por año en Estados Unidos, donde las cifras son más congruentes. Me refiero a lotería legal, ¿no? Y para ponerlo en perspectiva, toda la industria cinematográfica, Hollywood, etcétera, mueve 11.000 millones de dólares. O sea, 80.000 los juegos de azar en todas sus formas, 11.000 millones de dólares la industria cinematográfica. Es casi 8 veces más poderosa y más boyante. ¿Se puede entonces hackear la lotería? ¿Hay acaso la posibilidad de intervenir ahí, de poner las probabilidades a nuestro favor? Bueno, resulta que, les recomiendo este libro en particular, Jerry and March, Go Large. Estos dos señores, Jerry y March, lograron, en un juego en particular, que se llama Windfall, lograron darse cuenta de unas regularidades, y si compraban no un ticket, sino varios miles, de hecho, decenas de miles de tickets, podían tener una relación positiva de 1 a 5 dólares por invertidos. Es decir, había un retorno positivo, pero esta posibilidad no existe porque se han hecho muy famosos y la lotería arregló ese problema, pero este fue el uso de un ingeniero, fue una intervención ingeniosa en las probabilidades matemáticas de ganar en la lotería, ¿no? Salvo de esa manera, además de Jerry and March, hay quienes entienden muy bien las probabilidades, ¿no? Y en este caso son las compañías de seguro. Usted seguramente tiene algún seguro. Es interesante la observación en el caso del seguro de vida, que aquí hubo una intervención hace 200 años más incluso. Benjamin Gompertz, un brillante matemático autodidacta y actuario de compañías de seguros, descubrió esa regularidad, se llama la ley de Gompertz, que lo que nos dice, este es un gráfico semi-logarítmico, lo que nos muestra es la relación entre la tasa de mortalidad y la edad, que crece, como ustedes ven, de manera logarítmica con la edad. Y la ley de Gompertz se describe como que la probabilidad de morir se duplica cada 8 años a partir de la pubertad. Más o menos cada 8,4 años en realidad, a partir de los 13 en adelante, es el doble de veces más probable que haya fallecimientos. Entonces, esto es otro ejemplo de la aplicación de las estadísticas en la vida para los humanos. La probabilidad de morir sigue duplicándose a pesar de todos los avances, sigue duplicándose cada 8 años a partir de la pubertad. Entonces, desde el punto de vista de la persona asegurada, se trata de pagar un pequeño monto que lo protege a uno de un evento de probabilidad baja, pero de impacto devastador. Se incendia la casa, el auto se destruye, muere el familiar que provee el sustento para el hogar. Bueno, y del otro lado, del punto de vista de las compañías de seguro, el uso de las estadísticas se enfoca en calcular el riesgo de que el evento suceda, elevando la prima, lo que me cuesta por mes el seguro, al monto correspondiente. Mientras más riesgo se estime que tiene la persona, más grande será la prima mensual para bajar las probabilidades de quebranto de la compañía que asegura, ¿no? Asegurar solo es rentable si la ocurrencia de los eventos es relativamente baja. Es baja relativa a la prima que yo pago. Así que bueno, este es el contexto en el que vamos a explorar nuestra perspicacia para sobrevivir o escapar de las estadísticas, sobre todo las estadísticas espurias de las compañías o los gobiernos o las entidades que quieren mostrar una realidad y manipular la realidad. Y uno dice, bueno, las estadísticas son números, los números son concretos, son reales, los números no mienten, pero las personas mienten. Entonces existe la posibilidad de masajear los datos y falsear las estadísticas. Es interesante observar que usando los mismos datos, pero con diferentes tipos de gráficos, con diferentes escalas, nos pueden intentar convencer de realidades exactamente opuestas a lo que los números dicen. Por ejemplo, se puede ilustrar que no ha habido casi incremento en esta gráfica. Esto es un estudio sobre las minorías de estudiantes en condiciones de aislamiento, etc. Y este gráfico muestra que casi no ha habido progreso. En cambio, este otro gráfico muestra un enorme progreso hacia un enorme incremento de las circunstancias de aislamiento de los estudiantes, etc. Lo que en realidad muestran estos dos gráficos es lo mismo, ¿sí? Estos dos gráficos muestran exactamente los mismos datos, pero en un caso, si se fijan al borde inferior, la esquina inferior izquierda,
Este chart va de 0 a 100, en cambio este chart va de 8 a 18. Son los mismos datos, repito, pero mostrados en un contexto, en una escala muy diferente. Hay también una manera de vamos a decir, intentar influir sobre el público. Este es un caso muy estudiado, el caso de Trident. Vamos a verlo un segundito ahora. Esta es la propaganda de Trident. Y la famosa 4 de cada 5 dentistas encuestados recomendaría chicle sin azúcar a los pacientes que mascan chicle. Vamos a ver ahora un minutico el video, justamente. Y veámoslo. 4 out of 5 dentists surveyed would recommend Trident to their patients who chew gum. But what about the 5th dentist? Now then, would you recommend Trident for your patients who chew gum? Yes. 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 There are many theories, but one thing's for sure. Great tasting sugar-free Trident helps fight cavities. Bueno, el video es muy interesante, muy simpático, pero hay varias cosas que saltan a la vista. En primer lugar, lo que realmente pasó fue una encuesta telefónica. Una encuesta telefónica. Y no nos dice nada acerca del tamaño de la muestra. 4 de cada 5 dentistas recomendarían Trident. Bueno, en realidad dice 4 de cada 5 dentistas encuestados recomendaría chicle sin azúcar, si le preguntan, a los pacientes que ya mascan chicle. Pero eso no es lo que nos dice la propaganda. En primer lugar, observemos, en esta imagen lo que vemos es el setting. ¿Para qué en una encuesta estarían vestidos profesionalmente, ¿no? Está con unos blocs de notas, tomando notas, con un vaso de agua. En la pared vemos una serie de charts gráficos que dan la impresión de algo científico, etcétera, ¿no? Es muy peculiar. Además, está cubierta la gama étnica también. Está muy bien diseñado. Que es una muestra de 5 dentistas, pero esa muestra sería irrelevante. Recuerden que vimos el tamaño, el sample, el tamaño de la muestra es muy importante y la distribución asimétrica en la población para que sea relevante. Pero fíjense ahora también, 9 de cada 10 dentistas recomiendan Sensodyne, al tiempo que 9 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate, Palmolive. Estas dos famosísimas de 9 de cada 10, o justamente esta propaganda hacia lo que los dentistas recomiendan, el dentífrico en particular, fue estudiada por esta entidad que se llama ASA, Advertising Standards Authority. El sitio web lo pueden buscar, es saa.org.uk. Y esta entidad, que es la entidad que controla que la propaganda no sea espuria, que no diga, las compañías no digan lo que no pueden cumplir, etcétera, que no sea esencialmente engañosa, bajó este análisis esta propaganda quiero decir, porque el enunciado de que 80% de los dentistas encuestados recomienda Colgate induce una interpretación muy específica, es decir, induce a creer que los dentistas andan activamente por ahí recomendando en calidad profesional esa marca por sobre todas las otras, ¿sí? Pero esta no fue la pregunta que los encuestadores telefónicamente hicieron a un grupo de odontólogos. Por cierto, ¿cuántos odontólogos fueron encuestados realmente? ¿Sabemos? No sabemos. Y finalmente esta muestra era significativa, era una muestra representativa de todos los odontólogos en este caso de Gran Bretaña. Bueno, nada de eso se nos dice, ¿ah? Después lo que se encontró básicamente es que era inadmisible porque en ningún caso se hizo esa pregunta. Los odontólogos simplemente recibían por teléfono una encuesta sin aclarar que iba a ser usado esto después una propaganda televisiva. Le decían, ¿usted le parece que los chicles sin azúcar en general podrían ser buenos? Si le llegan a preguntar, ¿recomendaría chicles sin azúcar sobre chicles con azúcar a las personas que ya mascan chicle? ¿O usted recomendaría a sus pacientes que se cepillen con dentífrico en lugar de se cepillen sin dentífrico? Sin mencionar una marca, ¿no? Bueno, así que eso fue lo que decidió esta entidad. Bueno, el caso de C-SPAN, por ejemplo, yo me acuerdo incluso, ahora disponible en 100 millones de hogares. Bueno, disponible en 100 millones de hogares no significa que en 100 millones de hogares que 100 millones de personas estén viendo esto. Ni siquiera significa que una persona esté viendo esto. Así que, ¿cómo es el framing? Se llama, cómo se construye la frase y las implicaciones de lo allí dicho son muy importantes. Tenemos que estar alertas de esto. Si uno de los objetivos de este programa es que nosotros tengamos la posibilidad de discriminar, tengamos discernimiento. Esto ya a veces se vuelve muy, muy interesante. Por ejemplo, encontré esta imagen. Las estadísticas muestran que los embarazos adolescentes
descienden significativamente a partir de los 25. Es un poco desopilante, esto es de diciembre del 99. Por ejemplo, y esta es otra manera de usar espuriamente, se llama correlación espuria, las asociaciones. Mientras más teléfonos celulares hay, más personas mueren cayéndose por la escalera. Esto es un gráfico que compara. En la izquierda vamos a ver una tabla que está expresada en millones, 0, 10, 20, 30, 40 millones de usuarios de iPhone. Y por el costado, 1900, 1925, 1950, 1965, 2000, es decir, en incrementos de apenas 25 personas caídas por la escalera. Entonces, los gráficos lucen iguales y yo asocio dos escalas completamente diferentes, peras con perros, sería no peras con manzanas, y pareciera que hay una relación. Por otro lado, mientras el consumo per cápita de jarabe de maíz de alta fructosa está inversamente correlacionado con la cantidad de tickets comprados de admisión para eventos deportivos. Entonces, básicamente es una correlación espuria. Y por último, también dice el descenso de las visitas a Islas de la Aventura en Orlando, ese parque de atracciones, está fuertemente asociado con la venta de autos nuevos, de autos 0 kilómetros en Estados Unidos. Es decir, hay una correlación, pero la correlación no es causación. Esto es importante, no dejarnos engañar por estas correlaciones espurias, ¿no? Otro ejemplo, esta es la cantidad, este gráfico compara la cantidad de clientes por debajo de 40 años, la cantidad de clientes por encima de 40 años, pero si ven a ambos lados, una está expresada en decenas de miles y otra en cientos de miles. La verdadera correlación es esta, o sea, la verdadera métrica que impacta es esta, y en realidad nos están vendiendo fruta podrida, ¿no? Bueno, esto es otra manera en que los medios juegan con el contenido. Dice The Washington Post, dice: el presidente Trump ha instalado un simulador de golf del tamaño de una habitación en la Casa Blanca. Y esto crea un escándalo entre los demócratas. En cambio, que Business Insider, que es del otro bando, dice: se ha reportado que Trump instaló un simulador de golf de $50,000 en la Casa Blanca para reemplazar el que había dejado Obama. Es decir, el presidente anterior tenía también un simulador de golf, pero eso no es lo mismo que decir que este presidente instaló un simulador de golf. En suma, ¿se entiende, no? Esta es otra estadística clásica. Dice: las calles de Nueva York son verdaderamente una trampa mortal. Ha habido 966 muertes en el tráfico solamente en el 2015, ¿no? Sin embargo, hay que entender que este estado tiene una población de casi 20 millones de personas. Fíjense, comparándolo con Wyoming, otro estado. En Wyoming hubo nada más que 190 muertes fatales, choques fatales ese mismo año, pero tienen menos de 600.000 personas que viven en ese estado. Es decir, en comparación hubo casi 7 veces más muertes en el tráfico per cápita, relativo a la cantidad de habitantes, en Big Wyoming que en el Empire State, ¿no? Así que es muy interesante entender la correlación. Bueno, esta es Angela Merkel, por supuesto. En Alemania, por ejemplo, más del 90% de los choferes en su momento, yo recuerdo la estadística, no la puedo encontrar, pero pensaban que sus habilidades como conductores eran superiores al promedio. Lo que sí encontramos es una estadística. Yo hice esta estadística, esta es nuestra, acá entre casi un centenar de conocidos. Nosotros vimos que el 11% tiene habilidades inferiores a la media, 72% constituye la media de habilidades como conductor, 14% superior a la media y 3% muy superior a la media. Quiere decir choferes profesionales, deportistas de manejo, etc. Y esta es la distribución verdadera. Llamo la atención de que por encima de la media está 14 más 3, es decir, solamente 17% de los entrevistados en nuestra experiencia podían decir genuinamente que tenían, por una serie de métricas, capacidades de manejo superiores a la media. Pero ¿qué piensan los estadounidenses? Ellos piensan casi el 61% de los estadounidenses, pese a que realmente es el 17%, se perciben a sí mismos como teniendo habilidades de manejo superiores a la media, y casi el 51% en el resto del mundo. Esto es estadísticamente imposible,
¿Por qué lo planteamos? Para que ustedes entiendan, puedan discriminar, discernir entre lo que las estadísticas dicen que la gente cree o piensa o siente, etc., ¿no? Así que hay que tener cuidado con estas estadísticas que nos presentan, donde las personas dicen o sienten o perciben o reportan que X, punto, 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 ¿no? Está muy bien. Otro ejemplo clásico, dice este anuncio sensacionalista, dice esta noticia, dice, se ve ahora más marihuana que heroína en la sala de emergencias. El problema es que esta es estadística completamente fuera de contexto. Es verdad que se ve más marihuana en las, o sea, intoxicación y overdosis por marihuana, sobredosis quiero decir, pero hay que entender que parecería ser que entonces la marihuana es más peligrosa que la metanfetamina y la cocaína, etc., cuando en realidad hay 70 veces más usuarios de hashish y de marihuana que de heroína. Y esto es representativo porque, fíjense, en este gráfico, en realidad este gráfico que describe en la proporción correcta cuántos casos de sobredosis por marihuana hay en la sala de emergencias, relativo por cada 1000 usuarios de la sustancia. Claramente hay 940 de heroína contra 27 de marihuana, es decir, hay que poner el contexto, no sacarlo del contexto, la estadística, sino incluirla en el contexto adecuado. ¿Relativo a qué? Bueno, fíjense, ahí una de las cosas más apremiantes ahora ha sido el tremendo escándalo mundial y esta ola de terror con el COVID-19, el SARS-CoV-2, como se llamaba al principio, el coronavirus famoso, y donde en realidad, bueno, tenemos, ha sido una hipérbole enorme de la mortalidad, y hay varias cosas que vamos a ver que han pasado. Una de ellas es que se ha representado como muerte por coronavirus, una enorme, casi 3 veces más en algunos países, de las muertes con coronavirus que por coronavirus. Y en algunos casos, en el contexto de los países de Europa más afectados, por ejemplo, apenas alcanza a superar un poco la mortalidad por influenza y patología respiratoria que todos los años venía padeciendo en las últimas décadas. Así que bueno, hay que ver el contexto. ¿Cómo decidir entonces racionalmente si someterse o no a un tratamiento médico? Bueno, es interesante, hay una herramienta para esto que se llama máquina de probabilidades o tabla de Galton, y hay que discriminar, discernir muy bien en el oído. Cuando me dicen que un medicamento produce un 14% de remisión, lo que yo tengo que entender es que remisión es el achicamiento de uno de los diámetros de ese tumor o lesión. No quiere decir curación, quiere decir que se ha achicado. Y tengo que entender lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando me plantean que tiene un 14% de efecto de remisión, no me están hablando de curación. En realidad, en muchos casos se ha visto muchas de estas drogas muy propagandizadas, digamos, no públicamente porque está prohibido, sino privadamente. Lo que uno ve es que uno quiere creer que se trata de curación, pero en realidad lo que me están diciendo es que se trata de remisión, de un achicamiento que en realidad se ha visto que no tiene correlación real con la sobrevida. La remisión y la sobrevida no están muy correlacionadas, fuertemente correlacionadas. Veamos un momentico la tabla de Galton antes de explicarlo, es un material aparte, pero lo vamos a incluir. En este dispositivo se hace caer una esferita. Cada bolita cuando va a caer empieza su ruta desde el centro, sin embargo ahí se va encontrando mientras cae, tiene unos chances de rebotar a la izquierda o a la derecha, etc. Y eventualmente caerá en uno de los receptáculos. No podemos entonces definir o predecir con exactitud el destino de cada una de las bolitas, pero sí en su conjunto, quiero decir, hacer una educada predicción de cómo va a ser la distribución normal. Este es el concepto al que vamos a introducirlos en la segunda parte de distribución normal. Veamos el material un minuto. El dispositivo que tengo en mi mano se conoce como máquina de probabilidades, inventado por Francis Galton para demostrar un concepto que en aquel momento se llamaba algo así como la ley de la frecuencia de los errores. Hoy día lo conocemos como distribución normal, ¿verdad? Francis Galton es un fabuloso estadístico, pero lo interesante es que encontró la manera de diagramar casi como un juguete, mitad juguete, mitad aparato pedagógico, para mostrar que es imposible predecir el destino de una entidad individual, pero se puede hacer una predicción educada acerca de la distribución de toda una población. El modo en que se usa es el siguiente: hay unas 1000 esferitas atrapadas en este compartimento y tratando de que las condiciones sean exactamente iguales,
se repite este movimiento para constatar si hay o no una distribución. Nosotros hemos creado acá, normalmente la distribución de la máquina de Galton ahí va una bolita sola, se organiza simétricamente en torno al medio. Nosotros hemos construido nuestro equipo con un inteligente esfuerzo, ha construido una máquina que tiene una desviación hacia la izquierda, como ustedes van a comprobar. Vamos a hacerlo varias veces, específicamente para, digamos, mostrar que hay una imprecisión inherente en lo que se llama random probability, o sea, algo así como la probabilidad aleatoria, sería en español, que hace impredecible el destino de una de las esferitas individuales. Pero veamos en numerosas repeticiones de este proceso qué pasa con el diseño general. Vamos a hacer unos trazos y entender qué pasa con el diseño general de las esferitas, ¿no? Liberada desde el centro de la máquina misma, cada una de las esferitas encuentra un número de obstáculos que se resuelven a la izquierda o a la derecha, unos grados arriba, unos grados abajo, en función de condiciones completamente aleatorias. Esto es, hay una suerte de, está implícita justamente la variabilidad de esta impredecible, el caos en definitiva se manifiesta acá. Pero lo que es interesante es que en la medida en que progresan a través de los obstáculos, si bien no puedo determinar el destino exacto, la ruta exacta de cada esferita, haciéndolo impredecible el resultado, lo que sí puedo ver es que la distribución una y otra vez se repite. Recuerden que esta máquina está diseñada específicamente para desviarse hacia la izquierda. No queremos la campana de Bell, la distribución normal clásica. Queríamos mostrar algo que es imperfecto, en el sentido de como lo es imperfecto un tratamiento médico, ¿no? Que no es totalmente resolutivo, sino que tiene una variabilidad. Bueno, veámoslo. Con cada pasada de esta distribución experimental se puede registrar configuraciones ligeramente diferentes, pero agrupadas, como ustedes pueden ver, en torno a una tendencia. Si nosotros anotáramos los resultados específicos, cuántas esferitas caen en cada compartimento, vamos a ir viendo que se va produciendo, van empezando a surgir unas regularidades de ahí, que eso es lo que es extraordinario de esta fuga, de esta distribución, que como repito, es impredecible, individualmente impredecible, pero genéricamente predecible. Se va produciendo esta maravillosa regularidad, conocida como distribución normal, siempre y cuando tengan mínimamente unas condiciones repetibles el experimento. Si cada vez tiro las bolitas de cualquier lado, va a salir justamente algo caótico, pero esto es lo que se ha comprobado desde la estadística matemática, de este abordaje estadístico de los fenómenos naturales, que suele haber una suerte de física, en el sentido de física matemática, de física social. Por ejemplo, es asombrosamente reiterada la tasa de suicidios anuales en los países, a pesar de que es consistente en el tiempo, a pesar de que hay tantas variaciones individuales. De esto surge esto que llamamos la ley de accidentes también, y algunos fenómenos que estamos estudiando en nuestro grupo, en nuestro esfuerzo por hacer esta serie educativa, de Ciencia para la Gente, y en definitiva entender cómo es imposible, de acuerdo con esto, si bien podemos construir una suerte de certeza genérica de cuál es, por ejemplo, el resultado promedio de una intervención médica, le hace una forma de quimioterapia o un tipo de operación en particular o la terapia metabólica de los tumores sólidos, no podemos predecir, no podemos prometerle a la persona
una certeza específica de cómo le va a ir a él o ella en particular, individualmente, por esta razón. Pero sí podemos hacer, como decía, una educada predicción acerca de el promedio de los resultados. ¿Okay? Bueno, esta es la máquina de Galton o máquina de probabilidades o tabla de Galton, así que esperemos que haya sido instructivo, ¿no? Otra de las regularidades asombrosas es lo que se ha determinado como la ley de accidentes. La ley de accidentes es una denominación más bien general y amplia que dice más o menos así. Todos los años mueren aplastados por la rueda del tren un número de personas. Todos los años hay un número de personas víctimas de asaltos violentos. Todos los años hay un número de personas que mueren por disentería porque fueron o por intoxicación alimentaria. Todos los años hay una tasa de suicidios, etc. Esto es, independientemente de las condiciones y de las peculiaridades psicofísicas y económicas de los sujetos, de los individuos, se puede predecir que todos los años hay un conjunto de seres humanos que perecen a estos eventos descritos. Bueno, la cuestión es qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para no caer víctima de la ley de accidentes? De esta rueda de fatalidades que sin duda va a abrir. Bueno, la primera de las cosas es el conocimiento, la alerta, la conciencia de que esto está pasando. Y segundo, esto excede este seminario, pero tiene que ver con, dije, el primero es la autoconciencia y el segundo, el autodominio. Hay que tener un grado de dominio para no caer víctima de las generalidades, de la rueda ciega y vamos a decir inevitable para el público en general de la ley de accidentes. Esto va a suceder. Estos suicidios, asesinatos, envenenamientos, disenterías van a suceder inexorablemente año tras año, ¿no? Pero la cuestión es si uno puede, uno como individuo, yo sé que suena un poco egoísta, pero piénsenlo ustedes, quiere usted misma que me está viendo allí, quiere perecer este año bajo las ruedas de un tren o de un auto o de una bacteria, una shigella. Bueno, entonces hay cosas para hacer al respecto. Esta es una de las cosas que nos da, una de las ventajas que nos da el conocimiento práctico, el discernimiento de las estadísticas, ¿no? El razonamiento estadístico, dice H.G. Wells, que hizo La Guerra de los Mundos, será tan importante para una ciudadanía eficiente como la habilidad de leer y escribir. Fíjense, el discernimiento, o sea, el razonamiento estadístico, lo que llamamos discernimiento, será tan importante para una ciudadanía eficiente como la habilidad de leer y escribir. Interesante. Bueno, muy bien. Los objetivos, entonces, antes de adentrarnos de lleno ya en el seminario, los objetivos de nuestro programa son obtener una comprensión general y práctica del uso de las estadísticas en la vida diaria. Segundo, adquirir las nociones elementales para la toma de decisiones en circunstancias que requieren dicho discernimiento. Y, finalmente, estimular el pensamiento crítico. Estimular el pensamiento crítico. ¿Cómo se construyen estas inferencias? Se construyen, en primer lugar, con lo que se llama un sample, una muestra de esta población que hemos representado arriba en nuestro gráfico. Extraigo a una abstracción, una pequeña porción, llamamos muestra, sample. Lo importante es que en la construcción de esta muestra es decir, en esta fracción del universo estadístico tiene que estar apropiadamente representada la totalidad. Esto es bastante difícil para hacer. Fíjense, por ejemplo, qué problema ha habido importante en la muestra inicial para testear coronavirus que generó el informe apocalíptico de Imperial College of London. No era representativa de la población, no era apropiadamente representativa de la población, porque consistía primariamente en pacientes que acudían a los hospitales con síntomas ya gripales. Yo creo que esto es un error honesto, no creo que lo hayan hecho a propósito. De hecho, en su momento le hemos escrito a Neil Ferguson, no recibí una respuesta, ya les voy a mostrar, pero existen, sin embargo, entidades que no hacen errores honestos, sino que son entidades inescrupulosas que pueden torcer los datos, masajear las estadísticas para desinformar deliberadamente, ¿no? Precisamente un recurso para lograr esto sin mentir abiertamente, o sea, la data es real, como vimos antes los gráficos, la compresión de los gráficos o la expansión. Decía, un recurso para lograr, sin mentir abiertamente, lograr esto, es comenzar creando una muestra sesgada, es decir, partir desde el inicio mismo sesgando la muestra, creando un sample bias, se dice en inglés, es un sesgo de la muestra, ¿no? Es decir, tomar una fracción no representativa del universo estadístico, no representativa de la población. Una muestra de la que yo supongo
si quiero hacer trampa, supongo que está más representado el dato que quiero mostrar, ¿no? Hay un ejemplo clásico, que es un error honesto, que fue con una predicción acerca de quién iba a ganar una cierta elección presidencial en Estados Unidos. Eso lo hizo una revista que se llama The Literary Digest, que aquí está representada, y se mandaron 10 millones de encuestas por la revista y se obtuvieron 2.400.000 respuestas. La predicción era que Landon, el candidato Landon, iba a ganar por 370 puntos, en realidad recibió 8 votos, en realidad, sí, puntos, ¿no? Y Roosevelt, este poll había predicho que iba a perder por 161 puntos y ganó por terremoto, por 523 puntos o votos, ¿sí? Así que, ¿pero por qué se equivocaron tanto? Y porque la muestra que suponía era representativa de la población, que eran los lectores del Literary Digest, eran personas con un ingreso peculiar, lo cual decide muchas cosas, que tenían teléfono, que estaban suscritos a la revista, etcétera, etcétera. Así que estaba sesgada, había un sample bias, había un sesgo en la muestra. De hecho, muchísimas personas, el resto de la población, tenía ganas de votar a Roosevelt y no a Landon, y así lo hicieron. Okay. Esto se conoce como distribución normal, ¿no? Y es esta n que ven, n igual a 15, n igual a 30, n igual a 60, es la misma set de datos con, mientras más grande es la muestra, más se parece la distribución, lo que se llama la distribución normal. Ahora, en segundo término, el primer término ya dijimos, es cómo se construye la muestra, ¿sí? Para hacer inferencias estadísticas acerca de la totalidad. Cómo se selecciona, si queremos hacerlo bien, por ejemplo, el abordaje correcto al coronavirus fue lo que hicieron las personas de la universidad en Stanford, por ejemplo, Jay Bhattacharya, que hemos hablado de él, o John Ioannidis, o bueno, lo que hicieron, por ejemplo, los holandeses, que hicieron, la muestra fue a través de, creo que fueron 10.000 bancos de sangre, donde la gente iba con o sin síntomas a hacer donaciones, y lo que se vio es que las proporciones, el grado de penetración de coronavirus en la población era infinitamente más grande de lo que suponían los que buscaban los hospitales, pero la tasa de infecciones y la tasa de mortalidad era ridículamente más baja, quiere decir 40-1. ¿Okay? Y finalmente, a lo largo de todos estos meses, se vio precisamente que los estadísticos que hicieron el abordaje correcto tenían razón. Vamos a ver dentro de poco el caso de Suecia 2, el segundo video y final, quiero creer, del análisis estadístico del caso de Suecia, que se comportó científicamente con un grupo formidable de epidemiólogos y estadísticos y no hizo lockdown, no hizo cuarentena ninguna. Vamos a ver todo el impacto, la descripción del impacto próximamente, a los que les interesa este tema, del impacto económico, social y epidemiológico y de salud de un caso como Suecia, que es muy, muy interesante. Bueno, la segunda parte decía, lo importante es las tres elementales nociones de promedios, que son la mediana, la media y la moda, ¿sí? Pero no es lo mismo una cosa que otra. Vamos a ver después también acerca del desvío estándar, que tiene que ver con el tamaño de la dispersión, o sea, la dispersión de los datos, el concepto de incertidumbre o de error estándar y finalmente el concepto de intervalo de confianza, ¿sí? Esto no va a ser muy, muy técnico porque es para la población general. Bueno, veamos esta encuesta que hemos hecho. Es una encuesta que hicimos nosotros, en una muestra muy chiquitica, yo creo que no representativa de la población, porque lo hice con personas de mi círculo inmediato, 24 encuestados acerca de qué número de parejas sexuales habían tenido. El concepto mismo de partenero, de compañero sexual, bueno, algunas personas no estaba claro qué calificaba como compañero sexual, si es un encuentro ocasional, si no, si se besuquearon en una fiesta y eso era representativo o no. Pero bueno, en general vamos a ver esta data. Miren este set, la primera línea constituye la set de datos crudos, el número representado 3, 2, 4, 2, 15, 1, 6, 7, 8, 60, 6, 9, 233, etc. Representa la cantidad de partners o de compañeros sexuales que tuvieron estos encuestados en el orden en que fuimos recibiéndolos. La fila de abajo, el set de datos de abajo, organiza estos datos, estos resultados de menor a mayor. Tenemos un 0, uno de los encuestados dijo no tuve ninguno, básicamente se declaró virgen esta persona, pero lo que vemos es que vamos a analizar entonces estos conceptos de la n es 24, n es el número, el tamaño de la muestra, el rango de datos es de 0 a 233, 54% de los encuestados eran femeninos, mujeres,
y 46% era masculino. La media, nuevamente, uno de los 3 promedios que dijimos, la media era 19 contactos, la mediana era 7, pues la mediana es el valor del medio, la media es el promedio. Sumo todos los datos y los divido entre la n. Y la moda, el número que más se repite es 8. Como ven ahí está en el medio, hay 4 de los 24 encuestados coincidieron en que era 8 el número de sus partners entre los... por cierto, perdón, el rango de las edades era entre 30 y 50 años. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, ¿cuál es el desvío estándar de esta representación? ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95%? Bueno, es un poquito técnico para este lado, pero deben entender que si yo quisiera manipular la información, si yo quisiera decir que he encontrado algo que me conviene más decir que otro, dado que es tan desmesuradamente más grande la última medida, alguien reportó tener 233 parejas contra, qué sé yo, el grupo a partir de un par de medidas antes apenas tenía 30 o 17 o 15 o 12, etc. Si nosotros reportamos la media, o sea, la media aritmética, el promedio, incluyendo el último dato, 233, va a dar 19. Si excluimos ese último dato, en realidad la moda es 8, bien por debajo de 19, y la mediana, la cifra central es 7. Así que esto como ven, hay una diferencia muy grande. Entonces yo tengo que preguntar, el promedio, cuando me hablan del promedio de las personas, o sea, el promedio de los colombianos entrevistados prefiere la cumbia. Fantástico, ¿qué promedio? ¿La mediana, la media o la moda? Se entiende la diferencia, ¿no? Bueno, muy bien. En tanto al desvío estándar, vamos a verlo acá. El desvío estándar es una medida de la dispersión de los datos. Cuán cerca o lejos están relativo a la media aritmética. Esto se conoce como distribución normal, donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Sí? O 2, creo que esto explica. En general, entonces, como dice el gráfico, el 68% de las observaciones está dentro de la primera desviación estándar, es decir, por encima y por debajo de la media aritmética del grupo representado. Esto es una cosa muy peculiar y es una de las interesantes enigmas de la estadística, como en la naturaleza suelen distribuirse de modo normal los datos en torno a la media. Esto es muy interesante porque relata una suerte o revela la existencia de una suerte de física social, si se entiende, ¿no? Bueno, los datos no dicen nada relevante, y esto es importante, relevante en términos no estadísticos, sino humanamente significativo, si no tienen el contexto correcto. Eso es una de las cosas importantes. Más allá del sample, la muestra representativa, más allá de la media, la mediana y la moda, tiene que haber un marco representativo, tiene que haber un contexto correcto para que la estadística presentada tenga un valor, una relevancia humana. Y decía Aaron Levenstein que las estadísticas, en este sentido decía, las estadísticas son como una bikini. Lo que revelan es interesante, pero lo que ocultan es vital. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Borat. Es importantísimo que por favor ese bikini no se salga del lugar. Pero ¿qué pasa entonces con las publicaciones médicas? ¿Qué pasa con las estadísticas médicas? Nuestro seminario tiene claramente un sesgo, hablando de lo estadístico, un sesgo hacia la salud, porque nuestro compromiso fundamental es con la salud humana y animal. Queremos nuestros hermanitos animales. Pero lo que hay que conocer a este respecto es que existe un paradigma llamado publicar o perecer, publish or perish. En su conjunto, los investigadores están obligados a hacer una cantidad de publicaciones anuales o los demueven en el salario, directamente pierden el trabajo, pierden lo que se llama tenure, no tienen ese nombramiento. En mi caso no es así, yo no estoy obligado a hacer una serie de publicaciones por año y de hecho durante muchos años nuestro grupo no publicó ningún paper, sí libros de divulgación, pero ningún paper científico, porque queríamos tener suficiente robustez en los datos. ¿Qué es lo que ha pasado? Por esta imperiosa necesidad de publicar o perecer, hay una actual debacle reconocida en el mundo académico porque hay una baja replicabilidad de los papers. Tanto que fíjense este paper que salió en Nature, una edición de Nature que se llama Human Behavior, Conducta Humana. Esto está publicado en agosto del 18, léanlo, ¿no? Dice, este paper evalúa la replicabilidad de los experimentos en ciencias sociales en Nature y Science, dos importantes publicaciones, entre el 2010 y el 2015. Lo que este estudio encontró espantosamente, reportó que apenas 6 de cada 10 experimentos científicos
se podían replicar. Y que en promedio la magnitud del efecto, que lo vamos a ver de inmediato, la magnitud del efecto cuando se replicaba el estudio alcanzaba nada más que el 50% del efecto reportado originalmente. Es decir, 40% de los estudios ni siquiera eran replicables y de los que sí se podían replicar, la magnitud del efecto era apenas 50%. Así que hay unos problemas importantes en cómo estamos construyendo los datos. Este es otro paper feroz, este caso es mucho más grave. Este se llama On the Low Reproducibility of Cancer Studies, es decir, sobre la baja reproducibilidad de los estudios en cáncer oncológicos. Y el estudio ha encontrado, o sea, investiga o bucea, profundiza sobre el hallazgo ya muy conocido de que el 90% de las publicaciones de biología tumoral, etcétera, biología del cáncer, no son reproducibles. ¿Okay? Y este bajo número ha sido corroborado recientemente por 5 publicaciones muy detalladas que están estudios publicados en eLife y que se han comentado en la revista Nature. En el mundo académico es claro ahora que acontece ahora mismo una crisis, una profunda crisis de replicación. Vamos a decir, la regla de oro de la ciencia es que pueda uno replicar los experimentos. Yo informo un resultado, pero en la parte técnica, usualmente llamada materiales y métodos, describo con lujo de detalles cómo construir mi experimento para que otro pueda venir y replicarlo. Sería el equivalente a volver a hacer pasadas una y otra vez en la máquina de Galton, como vimos antes en este seminario. Es decir, yo tengo que encontrar, nunca va a ser exacto, idéntico, como vimos en la máquina de probabilidades, pero tengo que encontrar una agrupación, es decir, otro grupo científico, o yo mismo, tengo que poder repetir ese experimento y encontrar dentro de un cierto margen de distribución, porque no es perfectamente, nunca va a ser exacta la replicación, pero tiene que haber un rango. En oncología, sin embargo, casi el 90% de los reportes científicos sobre resultados experimentales no pueden ser replicados. Esto es muy grave, ¿no? A este respecto, pareciera ser que uno de los problemas más serios es que han hecho énfasis en lo que se conoce como el valor de P, es decir, la probabilidad de que los resultados se deban al azar. Es muy complicado lo del valor de P, es bastante complejo técnicamente, pero esto define en definitiva lo que se llama la significación estadística, que los resultados sean estadísticamente significativos. Nosotros hemos hecho digamos, un claim al respecto de que lo más importante, ciertamente en oncología, que es una de las, digamos, los desvelos fundamentales de nuestro grupo de investigación, en oncología debe darse preponderancia a la magnitud del efecto, cuán profundo, cuán pronunciado es el impacto de la intervención médica y no de la significación estadística. Y veamos ahora por qué. Vamos a ver este video sobre la magnitud del efecto. ¿Estamos usando las medicinas correctas? O dicho más exactamente, ¿cómo sabemos que lo que creemos que cura realmente cura? La magnitud del efecto es una métrica de cuánto más potente es una intervención que otra. Usualmente se ha empleado la significación estadística, que usa el valor de P, la probabilidad de que una intervención observada un efecto observado se deba a la casualidad. Sin embargo, nuestro grupo ha insistido en esta fórmula, magnitud del efecto, para realmente encauzar nuestras observaciones y garantizar que las intervenciones en oncología, en medicina regenerativa, en clínica, sean verdaderamente poderosas. Magnitud del efecto, no significación estadística. Entonces ahí vemos cuál es la raíz del problema. Dado que no consideran la magnitud del efecto, muchos estudios clínicos usados para justificar o validar el uso de ciertos medicamentos resultan ser estadísticamente significativos, pero individualmente insignificantes. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Bien, este es un paper nuestro que está en medio de la revisión, ahora todavía no está, no está publicado, pero lo acabamos de presentar peer-reviewed a una publicación en particular, y se llama un llamado A Call for Effect Size Rather Than Statistical Significance in the Field of Clinical Oncology. Eso es un llamado a usar la magnitud del efecto más que la significación estadística en el campo de la oncología clínica. A este respecto, entonces, resulta muy interesante una métrica que tenemos que ver también. Uno de nuestros objetivos para este seminario es
que ustedes puedan discernir lo que se conoce como riesgo relativo. Hace quizá un par de años salió una noticia que replicaron todos los medios. Por cierto, yo soy un profundo creyente en el cuarto poder, o sea, tiene que haber un periodismo independiente de las estructuras gubernamentales. Lastimosamente, la mayoría de las personas que son comunicadores profesionales no tienen ninguna preparación en estadística, no pueden discriminar lo que reciben, entonces hacen básicamente una interpretación. Además, no vende mucho, necesitan un punchline al final, necesitan ¿cómo se dice? Un titular que venda, y lamentablemente deterioran o deforman lo que los científicos han informado. Pero fíjense una cosa, hace poco la OMS publicó que comer frecuentemente carnes asadas y embutidos, etcétera, incrementaba 18% el riesgo de contraer cáncer. Lo que en realidad dijo es 18% el riesgo relativo de contraer cáncer. ¿Qué quiere decir esto de riesgo relativo? Bueno, era que relativo a el 6% de hallazgos de diagnósticos de cáncer de colon que sufren las personas que son vegetarianos, las personas que no comen carne asada y embutidos, esto incrementaba 18% los hallazgos de cáncer de colon. Comer lo que dije recién. Quiere decir que era de 6% a 7%, una cosa así, más o menos, ¿no? Esto es lo que es riesgo relativo. Miremos un minuto un material que hemos preparado sobre Relative Risk, conocido como RR, riesgo relativo, cómo se calcula, de hecho. Vamos a ver en esta tabla, que ustedes ven, es un gráfico de 2x2, una tabla de 2x2, que permite fácilmente calcular, y vamos a darle la fórmula de inmediato, qué es esto del riesgo relativo. Relativo porque en la base siempre estos eventos se suceden en la población, hay una tasa de cáncer, puede ser, qué sé yo, el coronavirus, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo relativo de morir por coronavirus? ¿Relativo a qué? ¿Cuál es la base? El benchmark. ¿Cuál es el marco? El marco son las otras muertes que suceden siempre. Hay una tasa inherente de muertes por patología viral respiratoria en la población, desde tiempos inmemoriales. Para que sea relevante la discusión del coronavirus es cuál es el excess mortality. Lo que vamos a ver es que en el caso, por ejemplo, en Italia, todavía las muertes por coronavirus, con todo lo que se sufrió real y mediáticamente, todavía no pasó por encima del peor año que tuvieron de muertes por infecciones virales, que fue el 2013, la temporada 2012-2013, donde tuvieron 34.000 fallecimientos, que todos los años tienen entre 14 o 17.000 a 34.000 muertes por infecciones respiratorias virales, los italianos, ¿no? Así que bueno, miremos ahora este material sobre el riesgo relativo. Demoledor ensayo reciente, el British Medical Journal publicó los resultados de un estudio de muchos años en más de 100.000 personas relativos al notable incremento del riesgo de contraer cáncer por el consumo de bebidas azucaradas. Esto incluye los jugos de frutas, espantosamente es la peor medida. Este riesgo es el riesgo relativo, entendiendo cuánto por encima del riesgo de la población que estamos observando incrementa el efecto. La manera de ver esto es una cuadrilla que llamamos de 2x2 para entender, porque ha habido muchas preguntas relativas a cómo se calculó esto, cuál es el cálculo del riesgo relativo. Esto se puede aplicar a cualquier exposición de una población. Yo voy a intentar ahora distribuir una población ficticia que estoy creando en las diferentes cuadrillas, entendiendo entonces que en un cuadrante voy a poner las personas que no consumen azúcar y no contrajeron cáncer en el periodo explorado, las personas que sí contrajeron cáncer a pesar de no haber comido azúcar, el elemento observado, la exposición ambiental. En este cuadrante las personas que consumieron azúcar y no tuvieron cáncer, y en este las que sí tuvieron cáncer habiendo consumido azúcar. Vamos a dibujar esta población ficticia, esta distribución, que remeda o recuerda de alguna manera el estudio para permitirnos llegar al cálculo del riesgo relativo. Tengo acá mi población distribuida entonces en estos cuadrantes y observamos que del grupo que no contrajo cáncer al final del periodo observado, pero no consumió azúcar, tengo unos 8 individuos. En tanto tengo 6 del grupo que sí contrajo cáncer a pesar de no comer azúcar. Tengo 8
del grupo que comía azúcar y no contrajo cáncer y tanto como 18 del grupo que consumía azúcar y contrajo cáncer al final del periodo observado. La fórmula del riesgo relativo es la siguiente: A sobre A más B dividido C sobre C más D. Parece raro, pero es muy fácil. Relative risk, que voy a poner como doble R, es igual a A sobre A más B, perdonen que mi A es como un triangulito, sobre C más D. Transportemos esto a números. 8 sobre el resultante de esto, 8 más 6, que es 14, dividido 8 sobre el resultante de esto, que es 26. 8 sobre 26. Esto me da, habíamos calculado antes, .57, y esto me da, habíamos calculado antes, .3. Resulta que el riesgo relativo de esta población entonces es 1.9. Significa que todo lo que esté por encima de la unidad, que es el riesgo absoluto expresado por la gente que contrajo cáncer, porque hay una tasa de cáncer implícita en la población independiente del factor ambiental observado, todo lo que esté por encima del 1 entonces es un incremento porcentual. Es decir, que este grupo expresó un incremento del 90%, o concretamente la exposición a este factor ambiental en nuestra ficticia población, el azúcar, incrementó un 90% el riesgo de cáncer. Así es como se arriba el riesgo relativo, se llama relative risk. Los números reales que encontraron en este estudio son espeluznantes, porque son de la siguiente manera: las bebidas azucaradas en general incrementan por cada 100 mililitros consumidos por día, por cada 100 mililitros consumidos por día, incrementan algo así como 18%, lo que sería el equivalente acá a 1.18. 18% el riesgo relativo de contraer cáncer. Cada 100 mililitros. Para una persona que consume entonces un litro por día, 10 veces 100, tenemos un incremento del, bueno, casi 100%, o sea, duplica, perdón, 200%, es casi 20, duplica, o sea, 180%. Lo extraño para algunas personas es que el consumo de jugo de frutas, extrañamente, nosotros pensamos que es por la fructosa, un azúcar especialmente problemática en varios sentidos, incrementó entonces cada 100 mililitros de jugo de fruta, incrementó 23% por cada 100 mililitros. Piensen entonces que tomar un litro de jugo de fruta por día incrementa 230% el riesgo relativo de contraer cáncer, ¿no? Así que, bueno, concluyendo, esta es la fórmula general o la disposición, el razonamiento detrás del cálculo de riesgo relativo. Y sí, efectivamente, en una población de más de 101.000 personas a lo largo de unos 5 años, absolutamente consumir bebidas azucaradas incrementaba de manera potente y estadísticamente significativa el riesgo de contraer cáncer. Conviene saber también el término llamado razón de probabilidades, en inglés es odds ratio, se establece como 1.0 algo, ¿no? 1 punto algo. Esto es conocido en español extrañamente como razón de momios, ¿no? O razón de oportunidades o oportunidad relativa. En realidad yo creo, oportunidad relativa se había propuesto porque es OR, odds ratio, o sea que coincidía con las siglas en inglés. En realidad es razón de probabilidades o ratio de probabilidades, de la mejor manera. Y aquí apareció algo interesante, es una anécdota que les quiero hacer. Yo me acordaba de que había un estudio sobre el enorme poder preventivo que tiene la vitamina D, la suplementación con vitamina D, suplementación apropiada, y busqué este paper, lo busqué en Google, como ven ahí, que es Vitamin D Supplementation to Prevent Acute Respiratory Tract Infection. Y cuando lo fui a buscar, de pronto encontré este error. Es decir, hice clic y vi que el artículo ya no estaba. Como ven a la izquierda, mi browser estaba funcionando, el Cloudflare estaba funcionando, y sin embargo hay un host error. Es decir, automáticamente, al instante, en un milisegundo, dije: estos desgraciados acaban de ocultar, por razones políticas, según unos HP, acaban de ocultar el paper que demuestra que la vitamina D masivamente previene 70% de las infecciones. Pero no,
Esto es lo que no hay que hacer, hay que entrenar la cabeza. No sé. 2 minutos más tarde estaba el paper ahí, simplemente el host tenía un problema, el journal, el servidor del British Medical Journal. Este es un paper muy interesante, yo ya lo he comentado. Dice suplementación con vitamina D para prevenir las infecciones agudas del tracto respiratorio. Es una revisión sistemática y un metaanálisis de la data de de los participantes individuales. Pero ¿por qué lo pongo? Porque aquí bueno, ven lo que no hay que hacer. Yo inferí, inmediatamente salté, sin ninguna evidencia, simplemente porque tengo una sospecha o lo que fuere, salté a inferir que porque encontré un error de host, entonces había una mano negra que había despublicado el artículo en el British Medical Journal. Realmente una vergüenza que a esta altura del partido mi cabeza funcione de esa manera. Pero bueno, errare humanum est. Ahí va. Esta es una parte, quiero que vean abajo, esta es parte del paper, dice, entre aquellos que recibieron vitamina D diaria o semanalmente, a diferencia de los que la recibían por mes, los efectos protectores de la vitamina D fueron mucho más fuertes en ellos con una línea base, o sea, con una concentración inicial de vitamina D inferior a 25 nanomoles por litro, y esto es aquí lo que quería mostrarles, una razón de probabilidades ajustada, un odds ratio, de 0.30, quiere decir que 70%, esto significa el odds ratio, la razón de probabilidades de 0.30, lo que nos dice es que el 70% de disminución, un 70% de disminución de las infecciones del tracto respiratorio. Esa es la manera de ver lo de llamado odds ratio. Pero en definitiva, pareciera que estamos en un punto donde, por todo lo que he descrito antes, vamos a mandar a la significación estadística al cuarto de los recuerdos, en el mismo museo donde hemos metido la teoría de los humores de la medicina medieval, la teoría de los 4 elementos, el éter, el agua, el aire y la tierra, y qué sé yo, los cíclopes y otras cosas, ¿no? Estoy exagerando un poco, por supuesto, pero creo que hay que tener... lo que pasa es que nos estamos, con esta cuestión de la significación estadística, nos estamos perdiendo mucho material muy serio. No quiere decir que no haya efectos. Hay efectos poderosos, útiles para las personas, pero con una significación baja por una cuestión técnica, y nos estamos perdiendo muchas cuestiones apropiadas. Bueno, aquí hay también la cuestión de las interpretaciones inapropiadas. En un análisis de 791 artículos a lo largo de 5 journals, se encontró que casi la mitad asumían erróneamente que la ausencia de significación estadística implicaba que no había efecto ninguno. ¿Okay? De 791 artículos, 49% estaba bien interpretado y 51% mal interpretado por los propios científicos. Esto está publicado en Nature, esto no está publicado en el diario un oscuro diario de una provincia pequeña de Italia. Esto está publicado en Nature, uno de los más respetados journals en el planeta Tierra. Así que acá hay un problema serio, ¿okay? En las interpretaciones erróneas de las estadísticas. Bien, ¿y qué ha pasado entonces? Este es lo más doloroso. ¿Qué pasó con la actual paniquemia global con el coronavirus? Bueno, hemos interpretado terriblemente mal las cuestiones. En particular, como les había mencionado antes, este fue el paper llamado Reporte 9 del 16 de marzo, que básicamente el director es Neil Ferguson. Dice, impacto de las intervenciones no farmacológicas para reducir la mortalidad por COVID-19 y la demanda en el sistema de salud. Este fue el paper. A mí me llamó la atención porque fíjense que el nombre, el título, Impact of Non-Pharmaceutical Interventions, sonaba mucho como un paper nuestro de hecho, que es Impact of Non-Toxic Metabolic Disruptors, etc. Este es un paper del año anterior, del año 19, y este era el de Neil Ferguson en el 2020, pero me llamó la atención, de casualidad lo vi porque se parecía un poco a la estructura del título inicial, a nuestro paper. Neil Ferguson ni me conoce, o no sé, yo le escribí este correo que dice, Dear Mr. Ferguson, I hope these lines find you well, etc. Bueno, nunca me respondió. Describía un escenario apocalíptico, ¿ah? Que, bueno, básicamente condujo a horrendas políticas de salud. Pero fíjense lo interesante, describía que iba a haber un colapso de los servicios de las unidades de emergencia en la primera semana de abril, si no se hacía nada al respecto, y que iba a haber algo así como más de 2 millones de muertes en Estados Unidos y más de 500.000 muertes en Gran Bretaña. ¿Okay? Y bueno, y aquí lo describía con lujo de detalles, etc. Pero ¿por qué fue esto? Porque decía que iba a haber numerosas oleadas y vamos a tener
llenuras críticas una y otra vez hasta noviembre del 2021 en los servicios se llama ICU, Intensive Care Unit, ¿no? O sea, era una predicción espantosa que lanzó una ola de terror por todo el mundo, ¿no? Pero lo que pasó es que el sample no era representativo. O sea, cuando después muchos otros estudios probaron que la muestra representativa no tenía ni por asomo esas cifras y que básicamente la penetración era mucho más profunda, que la cantidad de personas que habían pasado por coronavirus o que coronavirus había pasado por muchas personas sin darse cuenta siquiera, y que se llama case fatality ratio era algo así como una 40ª parte de la que realmente estábamos presentando. O sea, en definitiva, lo que ya ha admitido incluso por ministros de salud de varios lugares, varios países, la verdadera fatalidad del coronavirus es incluso inferior al catarro común, habida cuenta de que hay de todas maneras es una gran tasa de infección, pero que esencialmente eran incorrectas. Y ahora se sabe ya con datos reales, ¿no? Por cierto, ya que están, el enorme impacto, la abismal diferencia, la magnitud del efecto entre los que tienen apropiada vitamina D y los que no tienen es asombrosa. Hay un estudio publicado, no lo tengo ahora para este seminario, pero pronto lo vamos a ver, es un estudio publicado sobre COVID-19 el 28 de enero del año en curso, mostraba que 99% del fondo de los fallecimientos habían ocurrido en personas que tenían 22 nanogramos por mililitro de vitamina D o menos, ¿okay? Y apenas 4% de las personas que tenían amplia vitamina D habían fallecido. Así que esto es una cosa muy importante y lo que no había que haber hecho es perder la cabeza. Resumiendo entonces, recuerda que primero debes investigar si la muestra es suficientemente representativa, la muestra estadística, como para extraer inferencias correctas, ¿no? Segundo, recuerda que cuando te presenten un promedio estadístico, como argumento de venta, como noticia o como dato político, debes averiguar si se trata de la media, la mediana o la moda. Es muy diferente. Y recuerda que siempre debes considerar el contexto o marco relativo para interpretar un dato que nos dan sobre las estadísticas. Hace poco, el año pasado, antes pasado, en Londres, en el subway, vimos una estadística, un cartel enorme que decía, salió en todos lados, que decía 95% de los londinenses no cometen actos violentos. No, lo que estaba queriendo decir es eso, ok, pero podría haber dicho lo contrario, el 5% de los jóvenes londinenses cometen actos violentos, o lo que es lo mismo, 10.000 londinenses cometen actos violentos, jóvenes londinenses cometen actos violentos. Tiene que haber un rango de edad. Si como uno presenta los datos, uno masajea los datos, producen un impacto visceral o no en el público. Así que lo que tenemos que hacer es estar conscientes de esto. Bien, si quieren profundizar en esto, las personas que se dediquen a la salud, recuerden que el 25 de julio, ahora muy pronto, va a empezar en vigor la formación anual que hacemos, la formación superior en medicina biológica metabólica. Pueden buscar las condiciones de esta formación, de este intenso curso que dura 6 meses, en medicinabiológicametabólica.com. Y las dudas que quieran. Van a recibir dentro de un par de días como mucho, estos son algunos de los papers que básicamente prueban las cosas que dijimos, toda la información científica que mencionamos recién en este seminario, en esta conferencia o presentación, van a encontrarlas, van a recibirlas en correo electrónico, así como una copia de este programa. Por favor, vayan al canal nuestro, Ernesto Prieto Gratacós, en YouTube, van a encontrar un link. Y si recuerdan, si tienen a bien suscribirse, así las ulteriores comunicaciones que son valiosas, les aseguro, van a ser notificados de ello. Así que suscríbanse a nuestro canal en YouTube y recuerden entonces educarse y educar a los que tienen entorno suyo, familia, amigos, etcétera, en la correcta percepción de las estadísticas para que puedan, esencialmente sobrevivir a las estadísticas en el mundo moderno. Muchísimas gracias. Y gracias por la atención. Science to the people. 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 Science to the people, right on. Say we want a revolution.
you